Todas las almas que bajan al inframundo creen conocer estas historias. Pero algunas almas, tras beber del río Lete, han olvidado hasta la suya propia. Y yo estoy para recordároslas. He visto cómo los dioses se han manipulado entre ellos. Cómo los humanos han generado guerras por el amor de una mujer. E incluso cómo algunos humanos se han creído dioses y han recibido el peor de los castigos. Yo solamente estoy para contaros lo que las almas recuerdan y lo que he vivido a lo largo de todos estos siglos. Bienvenidos a Historias del Elíseo. Bueno, os voy a poner en contexto. Ahora mismo os halláis en el inframundo, más bien en los campos elíseos. Si veis a personas andar por aquí, no os preocupéis, son las almas que también están en el inframundo. Y si escucháis algún ruido, son los jardineros de Perséfone. A Perséfone le encanta tener los campos elíseos perfectos. Pero bueno, este es mi diario. Y aquí es donde tengo apuntado toda la información sobre todos los mitos y todas las historias de mitología griega. Os la iré leyendo. Y con el tiempo, probablemente alguna vez aparezca algún dios para contaros su versión del mito, e incluso algún héroe. Así que, como toda gran historia, todo comienza desde el principio. Os voy a hacer una breve presentación sobre lo que vais a escuchar. Decís que conocéis los mitos, que habéis oído hablar de los dioses, los héroes y sus historias. Pero nadie os ha contado la verdad, porque la historia, sabéis que la escriben los vencedores. Y en el Olimpo, nadie juega limpio. Estoy aquí para contarte lo que se silencia entre columnas rotas y créeme, no hay mejor salseo que una traición entre inmortales. Aquí, los muertos me cuentan lo que callaron en vida. Bienvenidos al verdadero inicio de todo, donde la tierra aún no sabía que era tierra y el cielo aún no se atrevía a mirar abajo. Donde el caos era el rey y no necesitaba trono. Te contaré cómo surgieron los primeros seres, cómo los dioses no fueron siempre dioses y cómo algunos titanes lloraron. Y cómo Zeus aprendió a manipular antes que lanzar rayos. Y mientras lo hago, quizá te preguntes que quién soy. Solo te diré esto. Cuando el primer humano bajó al Elíseo, no fue por castigo, sino por destino. Fue el primero en tocar con sus pies el paraíso reservado a los elegidos. Y desde entonces, soy la voz a la que los muertos acuden para recordar lo que los vivos han olvidado. Así que con esta breve introducción, bienvenidos al primer capítulo sobre mitología griega, la creación de todo. ¿Sabes lo más irónico del universo? Me dijo un día Nix, la noche, envuelta en su velo infinito, que todo empezó de la nada. Y tenía razón, sí. Muchos de los que llegáis al inframundo me preguntáis siempre lo mismo. ¿Qué había antes de los dioses? Esperáis que os hable de la creación del Olimpo, del rayo de Zeus o el tridente de Poseidón, pero la verdad es mucho más antigua y mucho más rara. Antes de los dioses, solo existía el caos. Y no era un monstruo de 1000 cabezas, ni un dios de toga negra y mirada seductora. Era como un gran agujero negro. Un vacío, un abismo que no sabía que era abismo. Lo primero en ser. Y de ese caos surgieron los pilares de toda la creación. Caos no creó el universo como el que hornea un pastel, básicamente. No hubo fuegos artificiales ni un canto de los querubines. Tan solo, sin esfuerzo y sin intención, creó a los primeros seres. Nix, la noche eterna, y Erebo, la oscuridad más allá de toda oscuridad. Juntos dieron a la luz, que fue éter, y el día, émera. Porque incluso el caos tiene sus contradicciones, básicamente. Luego Caos se estiró en un bostezo más profundo y nacieron otros dos gigantes conceptuales. Gea, la tierra firme, y Tártaro, el abismo bajo los abismos. El Tártaro está en una parte del inframundo, pero no os la voy a enseñar básicamente porque es como un gran agujero negro que absorbe cualquier atismo de felicidad y, sinceramente, no me siento muy bien estando allí. Vale, tanto Gea como Tártaro, ambos, no eran lugares, sino presencias. Gea no era un planeta con montañas, era la idea misma de estabilidad. Tártaro, en cambio, es lo opuesto. Una mazmorra sin salida, un pozo tan hondo que hasta las sombras temblaban. Y entre tanto misterio, nació también Eros, el deseo, el impulso que haría que todo se juntara con todo. No era un niño alado con arco, no, sino una fuerza universal. Era el de los cuerpos, el de los corazones.
Gracias a Eros, Nix y Erebo se desearon y gracias a él la creación dejó de bostezar y empezó a hacer lo suyo. Sé que todos os estaréis diciendo, pero Eros no era el hombre alado que lanzaba flechas y enamoraba a todo el mundo. Sí, existía otro Eros, el hijo de Afrodita y de Ares, pero de ese os hablaré mucho más adelante. Aquí ya sabéis que los nombres siempre se van a repetir, está claro. Así empezó todo, sin dioses, sin humanos, sin reglas. Solo un bostezo, una oscuridad enamorada y una chispa de deseo. Y vosotros, que sois los recién llegados, también venís del caos, solo que aún no lo recordáis. Cuando Gea despertó por primera vez, no había nadie para decirle «Buenos días, princesa». Era la única, un suspiro de piedra, un susurro de montañas en gestación. Y no caminaba ni hablaba, simplemente era firme, material, fértil, aunque aún no lo sabía. Pero pronto comprendió que ser la tierra y estar sola no era tan útil como ser una cama sin soñador. Así que, como buena madre de todo lo que alguna vez sería, decidió crear compañía. Sin pareja, sin ceremonia, sin ni siquiera una copa de vino. Gea se arrancó del alma a su primer hijo. Punto. El mar primigenio. Era húmedo, inmenso y un poco temperamental, como todos los mares desde entonces, pero fue suficiente para no sentirse tan sola. Y luego, Gea miró hacia arriba y notó que no había arriba. Solo más vacío, todo era oscuridad. Así que, con el mismo gesto autónomo con el que uno se estira al despertar, básicamente dio a luz al cielo. Y así nació Urano, que no era un hombre con barba y corona, sino el cielo mismo, amplio, azul, envolvente, con nubes como pensamientos dispersos. Entonces, Urano cubrió a su madre como el rocío cubre la mañana. Se extendió sobre ella, abrazándola por todos los flancos. Y de ese abrazo, no entraremos en detalles escabrosos, básicamente, pero nació una segunda generación de seres. No eran dioses todavía, eran los que podríamos llamar proyectos de eternidad. Sí, os estaréis diciendo, ¿Urano es el hijo de Gea y se acuesta con su madre para tener otros hijos? Sí, esto en la mitología griega es lo más normal del mundo, ¿vale? Así que os voy a decir una cosa antes de continuar con la historia. En estas historias, escuchamos, pero no juzgamos. Bueno, ya veremos. Entre esos proyectos de eternidad, entre ellos, los primeros en llegar fueron los 12 titanes, 6 varones y 6 mujeres. Nombres que os resonarían por siglos, ¿vale? Primero estaba Océano, que heredaría el rumor de su hermano Ponto. Luego estaría Temis, la justicia, Nemósine, la memoria, Hiperión, la luz altiva, Rea, la que parirá a los dioses. Y luego, por último, estaría Cronos, el más joven y el más ambicioso. Y así, uno por uno, los nombres que adornarían el panteón futuro fueron saliendo del vientre de la tierra. Y cuando pensábamos que ya estaba bien de partos, Gea, generosa y quizás demasiado fértil, trajo al mundo a los cíclopes, gigantes de un solo ojo. Y sus nombres son Brontes, el trueno, Estéropes, el relámpago, y Arges, el resplandor. Y por si faltara poco, también nacieron los hecatónquiros, que eran humanoides de 100 brazos, 50 cabezas y ninguna cita en Tinder, seguramente. Su existencia era un poema de pesadilla. Imaginaros las 2 piernas que tenían que tener para sujetar 50 cabezas y 100 brazos. Increíble. Aquí en el inframundo están encerrados. Y sinceramente, el cuello no me ha dado para ver el final. Pero bueno, Urano, al ver a sus hijos, por primera vez sintió miedo. Sí, Urano, el cielo, el gran poderoso, sintió miedo de sus propios hijos. ¿Por qué? No se sabe. También quiso desterrarlos, por no ser demasiado guapos. Pero bueno, aquí es donde creo que se empezó a crear los cánones de belleza, sinceramente. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. Urano, señor del cielo y por desgracia también del ego desmesurado, miró a sus hijos recién nacidos, y no todos les gustaron. Los titanes eran hermosos, de proporciones perfectas y nombres resonantes, pero cuando contempló a los cíclopes y a los hecatónquiros, su celestial ceño se frunció con una intensidad sísmica. Un hijo con un solo ojo enorme y brilloso como un farol de feria. Otros 3 con 100 brazos que agitaban sin control como si el universo fuera una tamborrada eterna. No era lo que precisamente esperaba poner en su árbol genealógico. Así que el miedo hizo lo que siempre hace. Convirtió al padre en tirano. Con un rugido que estremeció los confines de la creación, Urano encerró a sus hijos más temibles en el interior de Gea. Los lanzó de vuelta al vientre de su madre, como si la tierra fuera un sótano donde esconder los errores. Y Gea sufrió muchísimo.
No solo por el encierro, sino por la injusticia. Aquellos hijos eran suyos, engendrados con amor, o al menos con intención. El peso de sus cuerpos retorciéndose en sus entrañas, los rugidos de los cíclopes, los puñetazos incansables de los hecatúnquilos, todo eso calaba en su interior, con la furia de una madre traicionada. Así nació el primer crimen del cosmos. No un robo ni una mentira, no. Fue el acto de encerrar lo que es libre, de negar el ser a lo que ya ha sido creado. Y ese crimen, como todos los buenos crímenes mitológicos, pedía venganza. Esto no quedará así, dijo Gea en voz baja. No lo oí con mis oídos, claro, pero me lo susurró una dríade muchos siglos después, con lágrimas de savia en los ojos. Así la tierra, generosa, ahora furiosa, comenzó a tramar, y bajo una montaña escondida entre la lava dormida del futuro, Monte Otris, empezó a forjar un instrumento. No era una espada, ni una lanza, ni siquiera una flecha. Era una hoz, sí, y no cualquier hoz. Era una guadaña hecha de adamantino, una sustancia tan dura que podría cortar incluso la voluntad de un dios. Y fue creada por sus mismas lágrimas, las cuales le brotaron de los ojos aquel día que Urano encerró a sus hijos dentro de ella. Y en ese momento iba a cambiar el universo. Sí, os sigo leyendo. Gea en su furia no pidió justicia, pidió reparación, y para lograrla necesitaba algo más que un arma. Necesitaba un cómplice, un hijo dispuesto a hacer lo impensable, a alzarse contra su propio padre. Aquí en la mitología griega cualquiera se alza sobre su padre, sinceramente. Así que Gea bajó del monte Otris y visitó uno por uno a sus hijos titanes. Primero fue Océano, que andaba ocupado ideando los ríos. Luego a Tetis, embarazada del mismo Nilo. Y Perión y Tea estaban entregados en una discusión filosófica sobre los astros. Y Temis murmuraba algo sobre las leyes que aún no existían. Mnemósine, que era la memoria, no recordaba si estaba a favor o en contra de lo que quería hacer su madre. Febe se negó con una sonrisa profética. Y Jápeto dudó. Crío tartamudeó, básicamente, porque casi no sabía ni hablar, y Rea se encogió de hombros y señaló con el dedo al más silencioso de todos. ¿Quién? Sí, Cronos. ¡Ay, Cronos! El menor, el oscuro, el que miraba desde las sombras con ojos de carbón encendido. No era sabio ni noble, y ni siquiera justo, pero era muy ambicioso, pero que muy ambicioso. Y esa familia, que era bastante rara, tenía algo que los demás no. Ganas. Ganas de poder. ¡Ay, Cronos! El menor, el oscuro, el que miraba desde las sombras con ojos de carbón encendido. No era sabio, ni noble ni justo, pero sí, era muy ambicioso. Por lo tanto, le dijo, ¿quieres venganza, madre? Le preguntó a Gea. Lo que quiero, hijo, es justicia, le contestó Gea. Entonces, dame la hoz. Y Gea se la entregó, con manos firmes y una sonrisa que no prometía redención. Cronos acarició el filo curvado del arma como si fuera una extensión de su deseo. El deseo de destronar a su padre. Luego se escondió, tal como su madre le pidió, entre las rocas del monte Otris, justo donde la noche comenzaba a devorar el día. Entonces llegó Urano, como cada anochecer, deseoso de cubrir a Gea, literal y metafóricamente. Pero esta vez, su abrazo celeste fue interrumpido por un chasquido agudo, el chasquido del fin. Cronos salió de su escondite y en un único movimiento limpio, certero y brutal, castró al cielo. Sí, le cortó las pelotas. Un grito de Urano rompió la bóveda del universo. Un alarido que cruzó el cosmos, despertó a los vientos, agitó los mares aún sin nombre. Su sangre cayó sobre Gea, y de esa sangre nacerían cosas. Pero que muchas cosas. Algunas terribles y otras aún peores. Urano cayó, no muerto, pero sí destronado y con bastante dolor. Desde entonces ya no gobernó ni procreó. Solo se convirtió en el cielo que observas y que no puede intervenir. Entonces Cronos, empapado en sangre divina, miró a su madre y le dijo: «Ya está hecho». Y Gea, complacida, respondió: «Entonces, ahora empieza tu reinado». Pues hasta aquí el primer capítulo de mitología griega. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo Cronos gobernó la Tierra. Pero ahora, antes, os contaré todos los seres primordiales que existían, sus uniones y sus hijos. No hace falta que recordéis todos, porque a lo largo de todas estas historias os lo iré recordando, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponernos en contexto. Primero estaba el caos, ¿vale? Como os he dicho antes, y sus hijos, sin pareja,
fueron Nyx, la noche, que representa la oscuridad nocturna, Erebo, que representa la sombra profunda e invisible, Gea, la tierra firme fértil, y maternal, Tártaro, lo más profundo del inframundo, Eros, que es la fuerza del amor y la atracción, y Némera, oscuridad luminosa y según algunas fuentes, ¿vale? No sé si lo escucháis, pero bueno, hay un jardinero por aquí soplando muchas hojas. Espero que no se escuche demasiado. Bueno, seguimos. Nyx más Erebo tuvieron estos hijos. Hémera, que era el día, Éter, la luz celestial, Moros, el destino, Keres, muerte violenta, Tánatos, muerte pacífica, Himnos, sueño, Oneiros, los sueños, Momo, burlas, Oicis, la miseria, Némesis, venganza divina, Ápate, el engaño, Geras, la vejez, Eris, la discordia, que esa provocó una de las mayores guerras de la mitología griega, Estigia, que es el río del inframundo, y Caronte, el barquero, que ya os lo presentaré. La verdad es que me cae bastante bien, ¿eh? La gente le tiene miedo, pero somos muy buenos amigos. Luego, Gea por sí sola tuvo a Urano, que era el cielo, ¿vale? Que se convirtió en su pareja. Luego tuvo a Ponto, que es el mar, que representa las aguas marinas, y a Aurea, las montañas. Gea se juntó con Urano. Entonces tuvieron a los titanes, que eran Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto, Cronos, Tea, Febe, Rea, Temis, Nemósine y Tetis. Los cíclopes, que eran Brontes, Estéropes y Arges, y los hecatónquiros, que eran Coto, Briario y Giges. Gea y Ponto, que era el mar, tuvieron a Nereo, que era el viejo del mar, a Taumante, a Forcis, a Ceto y a Euribia. Nereo más Doris, que era una oceánide, hija de Océano y Tetis, tuvieron las 50 Nereidas, como Anfítitre, Tetis, que es la madre de Aquiles, Galatea y muchas más. Taumante más Electra, otra oceánide. Tuvieron a Iris, que es el arco iris, mensajera de los dioses, y a las arpías, a Ello, Ocípete y Celeno. Forcis y Ceto tuvieron a las grayas, envejecidas desde el nacimiento, las gorgonas, Medusa, Esteno y Euriale, a Escila, a Equidna, que es un monstruo mitad mujer, mitad serpiente. Luego tenemos a Euribia más Crío, que sus hijos fueron Astreus, padre de los vientos y las estrellas, Palas y Perses. Tea más Hiperión tuvieron a Helios, el sol, a Selene, que es la luna, y a Eos, la aurora. Jápeto y Clímene, que es una oceánide, tuvieron a Atlas, que sostiene el cielo, a Prometeo, el que dio el fuego a los hombres, y del cual ya os contaré más adelante, y qué tiene que ver conmigo, a Epimeteo, el que se casó con Pandora, y a Menecio, fulminado por Zeus. El poder que tenía Prometeo, por ejemplo, era ver el futuro inmediato, y Epimeteo, de ver el pasado, aunque no le sirvió mucho en esta guerra. Y hasta aquí, el primer capítulo de mitología griega. Espero que os suscribáis para poder ver el segundo, porque pronto se viene un invitado muy especial al canal. Dejad en la caja de comentarios cualquier pregunta que tengáis hacia los dioses, héroes o los podcasts. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo sobre mitología griega. Bienvenidos a Historias del Erisio.